Buenas tardes, bienvenidos a este webinar organizado por Educación Permanente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Le damos la bienvenida a los alumnos que vinieron en forma presencial y también a los que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom. El webinar del día de hoy se titula COP27, una mirada desde los reportes de sostenibilidad. Este webinar, este tema también está vinculado a la certificación profesional en reportes de sostenibilidad que se dictó en Educación Permanente este año y también que tuvo la primera edición el año pasado. Bueno, nos acompañan en el panel en la tarde de hoy. Vamos a comenzar con el señor subsecretario del Ministerio de Ambiente, el doctor Gerardo Amarilla, la doctora Virginia Viñone, de Ferrer, del Estudio Ferrer, SPA, representante de DERES, la profesora Silvina Napoli, que es directora de posgrados de nuestra facultad y además es grado 4 de Educación Permanente, y la profesora contadora Carolina Azuaga, que es la directora del Departamento de Contabilidad y Tributaria de nuestra facultad, así como fue la coordinadora de la certificación profesional en reportes de sostenibilidad. Bueno, pasamos a hacer uso de la palabra e invitamos a la profesora Silvina Napoli, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros participar de este tipo de eventos para la Facultad de Ciencias Económicas y en particular para Educación Permanente y los posgrados de la facultad. Es muy grato cuando se hacen este tipo de eventos, cuando nos reunimos tanto en forma presencial como virtual. Y bueno, entonces les queremos agradecer la participación. Y sobre todo a Carolina Azuaga, coordinadora de la certificación en reporte de sostenibilidad, que siempre está impulsando este tipo de actividades que enriquecen al quehacer académico. Carolina, te doy la palabra. Muchas gracias, Silvina. Hola, buenas tardes para todos. Gracias, Silvina. Acá creo que me acaban de despedir porque dijeron que fui la coordinadora de la certificación. Espero tener la oportunidad el año que viene de continuar, veremos. Es un gusto realmente estar aquí y poder ofrecer que desde la certificación se pueden ofrecer estas instancias, ¿no? Pasan cosas importantes, algo que no puede bajo ningún aspecto quedar desapercibido en una certificación en reportes de sostenibilidad como es, bueno, como es una COP. Y en general esta COP 2027 que viene de la mano de muchos comentarios, ¿no? Que es lo que esperemos que nos digan ahora, con información discordante en algunos aspectos. Hay gente muy contenta, hay gente muy triste, como todo. Pasará lo mismo con el Mundial, ¿no? Que ahora alguna alusión al Mundial hay que hacer, que África y que no Latinoamérica, y bueno, simplemente me parece que es oportuno que podamos tener esta instancia ahora fresquito con la COP recién salida y bueno, y tratar de darle una mirada desde lo que tiene que ver con esta casa de estudios que es precisamente la certificación en reportes. Nos acompañan, por suerte, desde que comenzamos con esta certificación, siempre hemos tenido gente que nos ha apoyado, DERES desde el inicio y también el Ministerio de Ambiente. Así que, Cristina, en nombre de DERES, te damos la palabra. Muchas gracias, Carolina, y a todos por la invitación. Es un honor para mí y para DERES poder acompañar este proyecto. DERES tiene un acuerdo firmado, como decía Carolina, con la Universidad de la República, con la facultad y a través del Departamento de Contabilidad y Tributaria para apoyar y desde el punto de vista académico y para intercambiar sobre temas de sostenibilidad. Y en ese marco también ha sido protagónico de alguna forma en la primera certificación en reportes de sostenibilidad que se desarrolló este año,
con un acuerdo que tuvo por suerte con la facultad para que colaboradores de empresas socias de DERES pudieran asistir a la certificación como efectivamente sucedió en términos beneficiosos. ¿Por qué a DERES le interesa participar en todas las instancias vinculadas a sostenibilidad? Bueno, DERES, como su nombre lo dice, es una red de empresas por el desarrollo sostenible. Entonces, queremos ser buque insignia en Uruguay en todo lo vinculado a sostenibilidad. Somos más de 110 empresas. Al día de hoy, el valor agregado de las empresas de DERES representa entre el 8 y el 10% del Producto Bruto Interno Nacional. El 80% de estas 110 empresas son grandes empresas con facturación de más de 12 millones de dólares al año. Hay empresas públicas, empresas privadas, pero ¿qué caracteriza a todas estas empresas? Lo que les decía, que apuntan a la sostenibilidad. DERES nació como una ONG, como una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica, digamos, en el 2008, pero ya venían trabajando desde fines de la década del 90, principios de 2000, una serie de empresarios y directivos de empresas que querían que las empresas fueran algo más que un medio para obtener lucro para sus dueños o sus accionistas. En ese momento hablaban de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Que es un concepto que hoy en día, si bien era superador en ese momento de la beneficencia, hoy en día ya está un poco como superado, de modé, hasta un poquito mal visto, ¿no? En ese proceso DERES también se reformuló y puso su foco en los ODS, que bueno, como todos saben, fueron aprobados por Naciones Unidas en el 2015, o sea, son posteriores a que DERES naciera, y en la sostenibilidad en sí misma. Realiza trabajos en diferentes áreas, un área más enfocada a la investigación, otra más a la ejecución de proyectos, algunos que estamos haciendo justamente con el Ministerio de Ambiente, muy lindos, muy interesantes, en el interior del país. Tenemos un área más de discusión de temas entre grupos de trabajos, 3 grupos de trabajo, uno que es ambiental, otro social, otro gobernanza, siguiendo la línea de ASG, de ambiental, social y gobernanza. Y luego tenemos un área más enfocada a la capacitación, en el marco de la cual se celebró este acuerdo con la UDELAR. ¿Por qué los reportes de sostenibilidad? Bueno, tenemos la convicción de que sin reporte de sostenibilidad no hay triple impacto, no hay ESG, no hay nuevo modelo de negocios, no hay nuevo capitalismo, ese que se llama hoy en día el capitalismo altruista, ¿no? Yo creo que tenemos el privilegio de ser parte de un quiebre en la historia de la humanidad. Yo estoy cada vez más convencida, me empecé a meter en estos temas hace unos 4 o 5 años. Al principio yo miraba todo esto con un poco de escepticismo, lo miraba como una moda, lo miraba como una estrategia de marketing, pero realmente estoy absolutamente convencida, y lo digo, de que estamos en un momento de quiebre en la historia de la humanidad, donde el capitalismo dejó de ser lo que era, y donde no se quiere que los negocios se hagan como antes, donde no hay una oposición entre hacer dinero y hacer el bien, donde se puede hacer y se debe hacer dinero haciendo el bien, ¿ah? Y donde si no hacemos eso vamos a dejar de tener empresa. Pero realmente estoy convencida de eso. Las empresas que no se reformulen en esa línea no van a tener clientes, no van a tener financiamiento, no van a tener inversión, no van a tener fuerza de trabajo, no van a tener personas capacitadas que quieran trabajar con ellos. Entonces, ahora no es obligatorio, aunque sí en Europa cada vez más hay tendencias para que el control, por ejemplo, de la cadena de valor se haga obligatoria. No es obligatorio aún, es voluntario. Pero en eso tenemos que empezar a trabajar desde ya para estar anticipándonos, para poder hacerlo desde antes, para empezar la carrera ganando y con menores costos. Yo estoy convencida también de que el reporte de sostenibilidad es la guía, es el esquema en el cual se puede lograr esto, en el que se puede reconvertir una empresa hacia un modelo de triple impacto. Conozco muchas empresas, y algunas más cercanas de lo que quisiera, que hacen montones de cosas en temas sociales, de gobernanza ambiental, pero que no las pueden divulgar, no las pueden contar organizadamente, porque no las tienen estructuradas en un reporte de sostenibilidad. ¿Y por qué es importante divulgarlo? No por un tema de marketing, sino por esto que hablábamos recién, porque es la forma de atraer el capital, el inversor, el consumidor o la fuerza de trabajo valiosa.
Y a la vez de comunicar el reporte de sostenibilidad, sirve para tener una línea de base, para ver dónde están las brechas, para ver dónde están las oportunidades de mejora, para estratégicamente definir dónde vamos a poner los esfuerzos y los recursos, para poder medir, para ver dónde estamos, marcar objetivos, volver a medir y luego comunicar. Entonces, es esencial a la nueva forma de hacer negocios, al nuevo ADN de empresa, a la empresa como un agente de cambio que no solamente se preocupa por el lucro, sino también por generar un impacto y lograr el objetivo del interés general y colectivo. Eso que siempre pensamos que era tarea del Estado y de las ONG, hoy en día también es materia de la empresa. Y la empresa que así no lo entienda no va a poder ser una empresa del futuro, no va a ser una empresa sostenible. Entonces, Deres tiene una convicción total sobre esto y apoya este tipo de emprendimientos, y particularmente en lo que refiere al reporte de sostenibilidad, tiene la convicción de que es lo fundamental para que esto pueda encaminarse. Es la hoja de ruta para el cambio. Así que nada, encantados de poder apoyar todo esto. Y bueno, mirar un pedacito de esos reportes, que es lo que tiene que ver con las emisiones de carbono en el contexto de esta actualidad de la COP27. Gracias, Cristina. Bueno, es cierto eso que decías, y nosotros ahora, ayer, una novedad para todos, ayer se aprobó el nuevo plan de estudio de la carrera de Contador Público, y bueno, la idea es hacer un énfasis bastante en esto, ¿no? Porque el contador no deja de... Esto es un tema interdisciplinario, no nos podemos creer que es una tarea solo de contadores, pero el contador tiene un rol muy importante en la parte de reporte. Y era un tema que no estaba, sí teníamos en grado, pero era una cosa optativa, ahora pasa a ser obligatoria en el nuevo plan. Y también es importante que los estudiantes de grado, que no es el público de aquí, lo digo como reflexión, lo entiendan, porque todavía los estudiantes de grado no lo captaron, todavía son más jóvenes, ¿no? Y están con la normativa contable en la cabeza, y esta facultad es muy encasillada en la normativa contable. Pero bueno, llegó, todo llega, y ya pasa a ser una asignatura obligatoria. Bueno, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Todo llega, hablábamos, ¿no? Todo llega. Creo que en el año 80 y poco, la entonces Comunidad Económica Europea establecía que todas las políticas públicas, incluso la económica, tienen que estar vinculadas a los temas, en ese momento, ecológicos o medioambientales. Creo que era 84, 85, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿cuándo va a ser que en Uruguay una ministra de Economía hable de los temas ambientales? Era impensable. Pues llegó. Y hoy el tema ambiental está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ya había estado en otra oportunidad, sí. Vía Zoom. Realmente un placer estar aquí y además celebrar este tipo de instancias académicas que hablan sobre sostenibilidad, sobre temas que tienen que ver con el ambiente general y especialmente con esta cumbre de cambio climático que se acaba de desarrollar en Egipto. A veces a uno le gusta ser un poco provocador con algunos temas. Me gustaría hacer 2 o 3 comentarios sobre la cumbre en sí, claro, y después hablar de temas un poquito más suaves que tienen que ver con la posición del ministerio. Pero algunos temas, digo, un poco que me quedaron en la interrogante, digamos, ¿no? Según algunos reportes de prensa, una de las cumbres más represivas de la historia. No escuché muchos reclamos en Occidente ni de los medios de prensa sobre el tema. Pero una duda, ¿no? A veces cuando sucede en Europa o en otros países, enseguida todos los medios cubren. Acá no hubo cobertura de la represión que hubo en la cumbre de cambio climático. Un grupo importante de países productores de petróleo dijo claramente en la mesa que si se iba para la reducción del uso de los combustibles fósiles, se retiraba la cumbre. Sí, pero eso sí se dijo. Sí, pero de una manera tampoco se fue
avanzar, no se fue avanzando en el tema de reducción de combustibles fósiles, por lo menos se hizo un parate, ¿no? Y lo tercero, la administración Biden se negó rotundamente a aumentar los fondos para socorrer en los daños y perjuicios ambientales por los efectos del cambio climático. Capaz que si hubiera sido otra administración hubiera habido un escándalo, pero tampoco pasó, no hubo mucho reclamo al respecto. Tres, solamente noticias provocadoras como para que después se analicen. Y hablando sobre los temas del ministerio, el ministerio tuvo una participación importante, el Uruguay. El Ministerio de Ganadería estuvo el ministro en persona, se plantearon, más allá de lo que es el reporte de contribuciones al cambio climático de Uruguay, que es un trabajo muy serio que hace el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático con participación de todos los actores, de la sociedad, de los productores, de los sindicatos, de la academia, de los organismos públicos. Hubo realmente un reporte serio del país como tal, pero hubo dos temas que me parece que son sumamente importantes para destacar. Uno tiene que ver con el bono que acaba de emitir Uruguay de deuda, vinculado a temas ambientales. Creo que es una novedad global que se vinculó a la reducción de gases con efecto invernadero y a el mantenimiento o ampliación del monte nativo como tal. Si tenemos una buena performance en esas dos variables, Se paga más. pagamos menos intereses. Es un tema que tenemos que ya empezar a analizarlo. Yo pensaba cuando también internalizaremos esa medida, ¿no? Que los bancos uruguayos a las empresas que tienen determinado desempeño ambiental le cobran menos intereses. Podría ser una buena medida hasta de marketing para alguna institución financiera. Paso el aviso por si hay algún contador de algún banco acá en la sala. Y lo otro que es muy importante, nosotros cuando subimos en el ministerio teníamos dos problemas, que eran los residuos, por un lado, que estamos trabajando en ese tema, y la calidad de aguas. Son dos temas que nos preocupaban como problemas a resolver. Pero con el ministro Peña, con el que tenemos una muy buena relación y trabajamos desde el primer día muy en armonía, decíamos, no podemos crear un ministerio para resolver problemas, tenemos que crear un ministerio también para generar políticas públicas que beneficien al país, a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, uno de los temas que nos planteamos es, bueno, ¿de qué manera podemos avanzar en la sostenibilidad de la producción? Certificar ambientalmente aquello que hacemos bien, corregir aquello que hacemos que no hacemos tan bien, pero sobre todo generar un sello para lo que producimos en Uruguay a los efectos de que tenga ingresos a mejores mercados y que paguen mejor el trabajo de los uruguayos. Y bueno, empezamos este año con un desafío muy importante a partir de la COP26, que puso un poco el foco o la lupa sobre el gas metano que se emite a partir de la ganadería. Empezamos a trabajar junto con el Ministerio de Ganadería, junto con Línea, con varios, con la Universidad de la República, con varios actores en la huella ambiental de la carne. A los efectos de certificar lo que producimos en Uruguay, que en el mundo puede ser muy bien valorado. Hay países que cortan su selva para producir ganado, para producir agricultura. Uruguay tiene praderas, y tenemos una tradición ganadera de hace 400 años, y lo hemos hecho a la prueba sosteniblemente en el tiempo. Bueno, es un tema que realmente hemos abrazado como país, y estuvo el ministro de Ganadería en la cumbre exponiendo sobre el tema, y creo que dejó muy bien parado al Uruguay. O sea que yo creo que en la cumbre, más allá de los sinsabores que decía al principio, de algunos temas generales, Uruguay cumplió un muy buen papel y realmente celebramos eso y tenemos que seguir avanzando. Por eso creo que es importante también el carácter multidisciplinario de la temática y creo que, por supuesto, que desde la economía es un componente fundamental porque el primer concepto que hubo de desarrollo sostenible tenía que ver con lo ecológicamente inocuo, lo socialmente equitativo, pero sobre todo lo económicamente rentable. Y eso es fundamental, tener la pata económica que dé rentabilidad a esa sostenibilidad que todos queremos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por participar.
Les liberamos entonces y invitamos a que pasen. Bueno, no voy a decir buenas tardes de vuelta, pero vamos ahora estrictamente a la temática de este webinar y presencial también, que es la COP27 y los reportes de sostenibilidad. Comenzamos con Aybilis Vidal. Aybilis Vidal es docente de esta casa de estudio, tiene a su cargo la materia de contabilidad social y ambiental en grado, es también docente de la certificación, docente de posgrado en varios talleres, en varios cursos, en posgrado en contabilidad, en el posgrado en costos, y bueno, y por supuesto de la certificación, no sé si lo dije. Así que Aybilis, danos un pantallazo general de qué pasó en esta COP y en qué impacta eso con los reportes, que es la temática que nos interesa. Sí, podés agarrar ese y lo vas pasando. Bien, bueno, muchas gracias y como siempre la facultad y nuestro departamento como que está esperando la novedad para de alguna manera posicionar el tema y también enriquecernos siempre. Estos acontecimientos sin duda pues hacen que a nivel internacional estos temas siempre estén presentes y como ya se decía ahorita en la presentación del evento, es importante que nosotros desde nuestro rol de la facultad pues también estemos siempre a la expectativa en este sentido. Y bueno, un poco para hablar de la COP27, pero también pensando en cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado que esta COP está de alguna manera abriendo puertas o trillando un camino que ya se ha venido recorriendo desde hace muchos años. Y es que, bueno, ahorita se estaba hablando también de la importancia de que las organizaciones asuman ese compromiso que tienen con la sociedad, con el medio ambiente, y bueno, reconozcan el impacto ambiental. Y precisamente esas demandas por el impacto ambiental de las organizaciones, a través de sus actividades, de sus productos y de sus servicios, ha hecho que pues tengan que hacer frente a estas presiones y en muchos casos han tenido también que o han visto o se han visto impactadas por decisiones que se han tomado a nivel internacional y también a nivel nacional. Muchas de esas decisiones han tenido como base otras COP antecesoras a esta que recientemente finalizó, y estas COP pues se desarrollan en el marco de uno de los acontecimientos, podemos decir, más importantes, donde las Naciones Unidas tomó una posición al respecto por la necesidad de precisamente de cuidar el medio ambiente, y fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue uno de los logros importantes de una histórica cumbre, que fue la Cumbre de la Tierra en 1992, y bueno, esta convención pues estableció que la Conferencia de las Partes, o COP, como se le llama por las siglas en inglés, iba a ser el órgano oficial o el órgano supremo de esta convención, que iba a sesionar todos los años. La primera COP fue en el año 1995 en Berlín, y todos los años se han realizado distintas COP, excepto en el 2020, que no se pudo celebrar por la pandemia. Y bueno, precisamente tienen como foco pues prestar atención a las demandas ambientales y tomar decisiones en este sentido. Una de las COP que también marcó un hito en el tema fue la número 3 en 1997, donde se adoptó el protocolo de Kioto, que ya desde aquel momento, ahorita Gerardo Amarilla hablaba de 1980 y tanto, ¿no? Como el tema está en la mesa. Sin embargo, si bien hoy estamos hablando de la COP27 en el 2022, ya en la COP número 3 de 1997 se tomó un acuerdo importante, y este protocolo de Kioto establecía ya en aquel momento algunas medidas, como por ejemplo establecer metas de reducción de emisiones de los países industrializados, ya que se consideran que son los
principales contaminantes. Y ya en aquel momento Estados Unidos lamentablemente no ratificó el acuerdo. Y hoy estábamos hablando, ahorita también se estaba hablando de que tampoco lo está haciendo, ¿no? O sea que ahí vemos que de alguna manera siempre pasa que los países más contaminantes pues no están tomando en este sentido las medidas que deberían tomar, ¿verdad? Para hacer que esta situación que es global pues realmente pues pueda ir mejorando. Y después vinieron otras COP, como por ejemplo la número 21 en el 2015, donde también se tomó un acuerdo importante, que fue el Acuerdo de París. Este acuerdo es el que está vigente desde el 2020 y también pone foco en la importancia de lograr un desarrollo que sea bajo en emisiones de carbono y la importancia de que las empresas, de que los países puedan adaptarse al cambio climático. Y los países en este sentido han estado tomando medidas, muchas de las cuales hemos visto que están impactando también en las empresas. En muchos sectores ya varias empresas están teniendo que cambiar sus modelos de negocios para adaptarse a estas realidades, como el caso de la industria automotriz, de la industria del plástico, en el sector energético, en el sector agropecuario y en muchos más. Y seguramente cada vez vamos a estar viendo nuevas regulaciones que hagan que otras industrias, que otras empresas también tengan que cambiar y tengan que transformarse ante estas nuevas realidades. Y bueno, llegamos a la COP27 y estaba, o sea, entre las cosas que cuando estaba investigando acerca del tema, igual que pasó con Qatar, que de alguna manera está también ahora pendiente o está latente el tema del fútbol, que también Qatar trató de ser o apostó por ser un mundial sostenible. Sin embargo, hemos visto pues muchas demandas o denuncias en la parte social, ¿no? Ahorita también se hablaba de que en la parte social hubo represión en Egipto, sin embargo en la parte ambiental se destaca, por ejemplo, que Egipto como el país anfitrión pues implementó medidas para precisamente para lograr un evento sostenible. Esto es algo que muchos años atrás capaz que no pasaba, sin embargo hoy en día se hacen eventos sostenibles. El otro día me pasó un compañero una noticia de una boda sostenible. Una boda, sí, Sí, me llamó la atención una boda sostenible. Entonces como que de alguna manera también se comentaba que en algún momento se pensó que era un concepto que estaba de moda. Yo espero pensar que no, que es algo que va a continuar y que cada vez se van sumando más partes en este sentido. Y en el caso de Egipto, pues ellos implementaron diferentes medidas precisamente para lograr que fuera una COP sostenible, como por ejemplo implementaron o desarrollaron plantas solares para precisamente utilizar energía renovable. También adoptaron medidas para ahorrar energía en los aeropuertos, en los hoteles, en los centros de conferencias. Utilizaron la transportación eléctrica, que también es algo que hace unos años atrás era impensable y ya hoy en día cada vez más pues también está en auge. Detrás de esto también hay otra mirada, ¿no? Y es que no es la única solución migrar a la transportación eléctrica, porque también la explotación de los minerales para hacer las baterías de los autos es altamente contaminante. Entonces es como que bueno, el foco, el equilibrio sería lo más difícil de tratar de conjugar. Y también en Egipto pues lograron reutilizar el agua que se utilizó en los eventos y realizar una gestión adecuada de los residuos. O sea que de alguna manera en la parte ambiental, si bien en la social pueden haber algunos cuestionamientos, pues se trató de mitigar el impacto relacionado con el evento. Y precisamente en las COP, como ahorita mencionaba, se han tomado importantes decisiones y se han realizado importantes anuncios, y justamente relacionado con el tema de los reportes, que también un poco nos preguntaban y es también el foco de este evento, fue precisamente en la COP26 del año pasado, que el IFRS realizó un anuncio importante, bastante trascendental, pudiéramos decir, que fue el lanzamiento oficial del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, o ISSB por las siglas en inglés, y ahí en ese marco de la COP26, pues se presentaron en aquel momento, eran 2 prototipos de norma, que ya después, a principios de este año, ya se convirtieron en proyectos de norma, la NIF S1 y NIF S2, que se conocen también como NIF de sostenibilidad, las cuales, la primera,
pues apunta a que las empresas revelen información financiera que esté relacionada de forma general con la sostenibilidad. Y la segunda es una norma más temática porque enfatiza en el clima. O sea que nuevamente el tema del clima está siempre latente, y en este sentido la segunda norma del IFRS pues es precisamente relacionada con el medio ambiente. A pesar del entusiasmo o de alguna manera, o de la alegría de ver cómo el IFRS lanzó estos prototipos o estos proyectos de norma, también hay recelos en este sentido, ya que estas normas se inclinan a una materialidad financiera y hay incertidumbre de cómo las empresas van entonces a reportar, ya que la mayoría de las empresas reportan desde una visión más amplia de lo que sería la sostenibilidad. Y por eso existen ahora dos corrientes de reporting o dos formas a la hora de reportar que se llaman doble materialidad. Por un lado, la materialidad de impacto, que a mí me gusta llamarle materialidad de triple impacto, ¿no? Porque a veces cuando decimos solo impacto no se entiende bien el término, o se puede solamente tomar lo económico y lo ambiental y capaz que dejar lo social. Y bueno, esta es la materialidad que la información se le brinda a una amplia gama de grupos de interés y analiza cómo las actividades de una organización impactan precisamente en ese triple impacto, en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad. Por eso se dice que es una materialidad que pone el foco de adentro hacia afuera de la organización. Y por otro lado, esta materialidad financiera del ISSB y de otros marcos también que ya existían antes, pues analiza cómo los temas de sostenibilidad impactan hacia adentro de una organización, serían los impactos hacia adentro, y en este sentido, cómo impactan específicamente en su situación financiera. Y en este caso, los usuarios de la información ya son más específicos, ya son en su mayoría los usuarios de los estados financieros, como los inversores y los accionistas y también pues otros grupos de interés relacionados con la situación financiera de la empresa. Por lo tanto, no se dice ni que una materialidad es mejor que otra, sino que el desafío sería conjugar estas dos materialidades y tratar de lograr ese equilibrio desde una perspectiva de doble materialidad o de una materialidad dinámica, como también se le está conociendo. Y en ese sentido, pues, ahora en la reciente COP27, pues el ISSB anunció que está trabajando con la Unión Europea para tratar de lograr una compatibilidad con sus normas y con las normas del EFRAG, que serían las normas de la Unión Europea de sostenibilidad, porque estas normas sí tienen una perspectiva de doble materialidad, a diferencia de, como veíamos, el ISSB, que solamente sería la materialidad financiera. También anunció en esta COP que crearon un marco de asociaciones que ya nuclea más de 20 organizaciones públicas y privadas que precisamente van a tratar de ayudar en la implementación de las normas, y también comunicaron que van a prestar especial atención a las economías emergentes, a los países en desarrollo, sobre todo a las pequeñas empresas, porque seguramente estas normas, Martín más adelante seguramente se va a referir un poco a ellas, pues van a ser obligatorias en algún momento. ¿Y qué va a pasar con las pequeñas empresas que ya de por sí les puede costar presentar la información financiera? Pues sumarse ahora una información de sostenibilidad. Y este foco también en los países en desarrollo fue algo que se habló en la COP27, y entre las medidas que se tomaron, ahorita también se hablaba en la presentación, fue acerca de aumentar ese fondo que está creado precisamente para los países más vulnerables, sobre todo para que puedan hacer frente a las crisis, a las pérdidas ocasionadas por el cambio climático, y también que puedan acceder al financiamiento por el clima, y hacen un llamado a estos actores financieros a que puedan ampliar los diferentes fondos de financiamiento y que los costos sean más accesibles para los países en vías de desarrollo. O sea que, de alguna manera, como decíamos, se toman decisiones en estas COP que impactan en las empresas, impactan también en los inversionistas, en los bancos, y seguramente van a impactar también en las organizaciones. Bien, muy bien, Aiblis, muchas gracias. Ya Martín, entonces, no, está bien el micrófono. Después Martín retoma el tema. Pero si no es mucho para de contador.
Vamos a pasar a un agrónomo. No quiero tanto contable junto. Bueno, precisamente Ernesto Triñanes, ingeniero agrónomo, a su vez fue participante de la certificación en el primer año, y él ha encargado, tu título es gerente de sostenibilidad del INALE. Sí, 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 recientemente nombrado. Recientemente nombrado, por eso no lo sabía, suena importantísimo. Sí, demasiado, incluso no debería estar acá, pero... Y bueno, quería que nos contara su visión como ingeniero desde todo lo que tiene que ver con el agro y en especial de la leche. Con el INALE hemos estado trabajando, tenemos un convenio de colaboración también, estamos trabajando juntos en la parte del reporte. Entonces es un gusto, Ernesto, tenerte con nosotros. Y bueno, contanos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como decía Carolina, sí, voy a hablar especialmente del sector lechero, pero alguna cosa que ya me levantó el centro amarilla fue el trabajo sobre la ganadería, la huella ambiental ganadera, que es un primer reporte de 15 indicadores que bueno, le pone números con información administrativa y con la investigación actual a esos 15 indicadores en niveles como ser la biodiversidad, el suelo, el agua y el aire. Y bueno, y es un primer ejercicio que va a seguir mejorando, porque ese es un concepto que voy a repetir cuando me dedique directamente a las vacas lecheras, es de que los números son números, hay que ver qué métricas se utilizaron, pero en definitiva es un sistema de reportes que va midiendo nuestro comportamiento y nuestra responsabilidad en las acciones técnicas tomadas para bajar las emisiones. O sea que, en definitiva, eso fue en la ganadería, y ahora entro directamente en la lechería. Yo no me voy a ir tan atrás, pero entre Glasgow 2021 y ahora la COP27, este tema que ya estaba instalado en el sistema lechero global, porque la cadena láctea asumió tempranamente su responsabilidad en las emisiones de los 3 gases de efecto invernadero, y puso plataformas a trabajar, privadas, gubernamentales, académicas, para empezar a comprometerse con el tracking de las emisiones que el sistema lechero, por suerte, pero para esto es un problema, tiene rumiantes que emiten. Y básicamente emiten metano. Y el metano es uno de los 3, tiene características, y ustedes van a ver que bueno, los indicadores de emisión están expresados en anhídrido carbónico equivalente, y el metano tiene sus características, que tiene más poder de gas invernadero, pero sobrevive menos en la atmósfera. Y además tiene características distintas a lo que es el uso de fósiles, carbono o gas en cuanto a la emisión. En definitiva, a partir de ahí, Uruguay sí tiene la responsabilidad por la cantidad de rumiantes que tiene en su ganadería. La lechería es parte de esa ganadería, en el cual más del 50% de los gases de efecto invernadero que emite Uruguay es metano, y el 93% de ese más 50% es producido por la agricultura en su sentido amplio, es agricultura,
silvicultura y otros sectores de uso del suelo. Y además, el 90% de ese metano corresponde a los vacunos. Entonces ahí están las vacas en problemas, porque son contaminantes y hay que demostrar cómo podemos mejorar ese efecto que está en su naturaleza, no podemos evitarlo. El tema es cómo mitigamos o cómo hacemos que la intensidad de emisión se vea reducida. Y esa es la cuestión que se hace para expresar en principio la eficiencia de los sistemas lecheros. A nivel mundial los tambos tienen un promedio de 2,5 kilos de CO2 por kilo de leche corregida, por grasa y proteína, y tiene dispersiones tan grandes como 1,3 a 7. Por ejemplo, la India tiene muchos vacunos que producen poca leche y está muy mal en ese ratio de intensidad. No las comen, no toman leche. ¿Qué hacen con Bueno, la además vaca? creo que no les da por comerlas, entonces eso, tienen ¿Qué hacen problema de con la fertilidad. vaca? Bueno, pero siempre en términos mundiales hay diversidad de sistemas lecheros. Pero aún así las plataformas están congregando a que el sector lechero se haga responsable en cuanto a la mitigación respecto a bajar la intensidad de emisión y o a la emisión absoluta. Entonces, dicho esto, tenemos vacas que tienen ese problemita. Uruguay está mucho mejor en ese ranking, que también depende de muchas métricas, por eso los valores son muy relativos. Que yo les diga que es 0,75 en Nueva Zelanda o 1 o casi 1 en Uruguay, depende también de cómo se mida. Las ecuaciones de consumo y de digestibilidad van mejorando. Eso es que la ciencia se va metiendo en el sistema de medición, y después qué métrica elija cada país. Esa acción de las plataformas internacionales hace de que traten de confluir de una manera libre y amistosa a sistemas más parametrizados de medición para lograr una más fácil comparación. Y bueno, y llegamos entonces a la COP27, que en definitiva a lo que el rasgo que tenía es que se nos acaba el tiempo. Esa era un poco la idea de la COP. Estamos llegando a un gran fracaso respecto a los objetivos de París. Ese 1,5 grados se nos está escapando y bueno, queda menos tiempo para los plazos que nos pusimos y hay que hacer cosas más importantes y más gente tiene que hacer las mismas cosas. Entonces, el mensaje que se dio es que había que medir y actuar. Y para eso se trata de convencer a los países y a los grupos productores de leche a seguir, medir y reportar para ver el progreso de las medidas implementadas a distintos niveles. Yo lo que quiero aclarar es de que en toda esta situación de comunicación de la sostenibilidad y de las medidas, lo que nosotros tratamos, el Uruguay trata, es de aplicar ciencia en cuanto a la mejora de esos indicadores. Hay que mejorar. Tenemos muy buenos datos administrativos, hay muy buena investigación y tenemos que seguir mejorando, por ejemplo, las ecuaciones de consumo. Eso va a llevar a que la investigación tiene que seguir desarrollando distintos senderos de mitigación, superar las barreras de implementación a gran escala, porque de nada vale que Uruguay aplique y de repente la India no haga nada, por un ejemplo contrastante,
y seguir apostando a más investigación en pautas de mitigación. Todo eso lleva a una convergencia en cómo comunicamos y cómo reportamos. Y después de un tiempo se podrá cambiar el orden, pero hay como una de las plataformas, que es la de SF, propone, y andan por ahí más o menos las cosas, son 11 criterios de sostenibilidad, que son las emisiones, el reciclaje de nutrientes que generan los propios sistemas, el manejo de los residuos, el cuidado del agua y del suelo, la biodiversidad, y después en aspectos económicos, los accesos a mercados, la seguridad alimentaria, y la parte social son las condiciones de trabajo y la resiliencia de las comunidades rurales. Bueno, eso es lo que, si podemos en esa nueva área de INALE, es tratar de condensar toda esa actividad internacional y la propia que tiene Uruguay en una mejor comunicación al sector lechero, y por eso en eso está inscripto el desarrollo que está haciendo Flavia en lo que son los reportes de sostenibilidad de la cadena láctea, que no va a ser el primero, pero sí va a ser el que va a traccionar a otros actores de la cadena a reportar. Bien, muchas gracias, Ernesto. Y es claro, me quedo con una frase que dijiste al pasar. Yo digo, qué importante esa frase que vos dijiste: necesitamos seguir, y para seguir hay que medir, y para poder reportar necesitamos medir. Porque eso además es extrapolable a otros sectores, ¿no? Nos olvidamos y nos miramos entre nosotros, y a veces nos olvidamos de mirar la cámara, que es donde tenemos al público. ¿Está todo bien por el Zoom? Las preguntas se van a hacer al final, las escriben por el chat, y Lorena o Gastón, acá hay un equipo para que se puedan dar estas actividades híbridas. Hay un montón de trabajo que no se ve, y las escriben por el chat, y ellos después nos las hacen llegar. Flavia, bueno, la profesora Flavia Fernández, más allá que Ernesto ahora dijo, y la nombró a Flavia con el reporte que está haciendo, pero ella se especializa en blockchain, ella es docente encargada de la unidad curricular blockchain y contabilidad, es docente en posgrado, y también de la certificación en la parte de blockchain. Y bueno, quería que nos diera tu mirada sobre, bueno, esta COP habló de tecnología, de tecnología en general, de blockchain en particular. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Carolina, vamos a hacer una mirada desde los reportes de sostenibilidad. Por esa razón no me saqué los lentes, porque cada vez tenemos que ponernos más aumento, en el sentido de que, bueno, tenemos cada vez más desafíos, más temáticas distintas a nuestra especialidad, que hace que tengamos que seguir aprendiendo y abordando desde una mirada amplia. Porque bueno, sin duda no vamos a ser expertos en todo, pero sí de ahí la importancia de la multidisciplinariedad, que también Carolina trajo, y que en cierta forma Ernesto representa ese concepto, porque compartió esta certificación de reportes de sostenibilidad, que podríamos pensar que es solo para contadores, y justamente eso no. Entonces, bueno, de esta COP, que si vamos a los orígenes, desde cuando a través de la Asamblea de Naciones Unidas del 2015, donde decidieron fijar esa Agenda 2030, en la cual se acordaron una serie de objetivos de desarrollo sostenible, 17 en total, y en esa instancia lo que se mencionó es que a los efectos de lograr el cumplimiento de ese desarrollo sostenible en esa Agenda 2030, que era posible realizarla
a través de tecnologías emergentes. Dentro de ese grupo de tecnologías emergentes es que se encuentra blockchain, junto a inteligencia artificial, junto a ciberseguridad, junto a Big Data. Bueno, y nos vamos a detener solo en esta ocasión en blockchain. ¿Qué es lo que nos trae esta tecnología emergente? Sigue siendo emergente, por más que lo vemos a cada rato en los medios, es una tecnología muy mediática porque inmediatamente todos lo vinculamos a las criptomonedas y que justamente capaz que algunos de ustedes han escuchado que han existido algunas instancias bastante parecidas a otros fraudes que se realizaron en otro momento, en otra lógica, pero que bueno, que atrás de esos fraudes en realidad lo que hay es el concepto de centralización, y justamente blockchain no es eso. Blockchain lo que trae es la posibilidad de generar sistemas de información de manera descentralizada, donde efectivamente todo aquello que se pueda registrar en esa blockchain, porque lo que es un gran libro contable, así me gusta llamarlo, porque es donde nosotros nos identificamos, y bueno, y que justamente lo que nos estaría facilitando es como una contabilidad. ¿De qué manera? Una contabilidad que efectivamente nos asegure por sus características vinculadas a la trazabilidad, a la inmutabilidad, y que justamente nos presenta entonces esa seguridad de evitar alteraciones en los registros de esa tecnología. Y en particular, pensando en la COP27, que justamente ya lo mencionaron, pero que el impulso estaba vinculado a la prioridad clave de accionar e implementar, y bajo un lema que tiene que ver juntos por la implementación. Y lo primero que dije es que blockchain era una tecnología descentralizada. Eso quiere decir que necesitamos a muchos actores, ¿sí?, que estén involucrados en esa tecnología. ¿Y por qué es una tecnología que en cierta forma podría traer impulsos concretos a la hora de lo que es, digamos, el alcanzar la neutralidad? Encontramos diversos proyectos que están muy vinculados a temas de clima, ¿sí?, que van un poco más allá, porque si bien la COP habló de esa cumbre climática, no deja de ser solo temas de clima, porque también en esa COP se estuvieron trabajando muchos temas transversales que en cierta forma apunta más también hacia la sostenibilidad, porque indirectamente uno va generando acciones que terminan impactando también en otros objetivos que en cierta forma van a terminar contribuyendo en esa lógica. Entonces, en la COP27, junto a esos días temáticos, paralelamente se fueron desarrollando distintas instancias de intercambio. En particular, existió el pabellón de la innovación digital, que ahí se llevaron distintas negociaciones, así como negociaciones a nivel de agricultura, de finanzas innovadoras, de seguridad del agua, que fueron los días temáticos. Bueno, también se desarrolló en ese pabellón de innovaciones digitales temáticas vinculadas a justamente de cómo impulsar esta tecnología, que en cierta forma, también como celebrando el lema de Juntos por la Implementación, bueno, de qué manera desarrollar esta tecnología efectivamente para impulsarlo. De ahí es que surgen coaliciones, alianzas, en los cuales distintas comunidades que se juntan en otras comunidades para justamente impulsar el desarrollo de esta tecnología emergente, es que allí uno de los actores importantes, que fue la coalición de la cadena climática, que ahí lo que presentaron fue de qué manera abordar y llevar adelante distintas soluciones vinculadas al clima. En particular, esta coalición se formó en el ámbito de Naciones Unidas, que en cierta forma impulsó a un grupo de actores que se fueron sumando a decir, bueno, de qué manera colaborar, porque estamos hablando de generar desarrollos de alto impacto, de que requiere la colaboración y la participación, como dijimos, de muchos actores. Entonces, cómo a través de esta coalición impulsar la sostenibilidad, a través de innovaciones climáticas, y que también están apoyadas y o vinculadas a otras acciones, vinculadas a través de Banco Mundial,
¿sí? U otros grupos, porque acá la novedad es eso, cómo vamos encontrando para surge un desafío y se juntan muchos para poder buscar esa solución. Y bueno, es un poco el sentido de toda esta tecnología. Y en particular podemos pensar qué solución nos puede traer. Estuvo bastante mencionado el hecho de alcanzar la neutralidad. Cómo las empresas, a través de cómo demuestra la sociedad que está llegando a esa neutralidad. Muchas veces a través de los reportes de sostenibilidad que están tendiendo también a reportar, a informar sobre la forma que accionan y efectivamente están cumpliendo esa meta. Y cómo también a través de esta tecnología lograr impulsar y demostrar efectivamente con información transparente, trazable, de que efectivamente lo están haciendo, que no hay un lavado verde atrás referente a lo que están comunicando, o que no hay una instancia de marketing que esté aprovechando esta instancia para favorecerse. Entonces, como les decía, el hecho de la promoción, podemos encontrar soluciones vinculadas a la promoción del mercado de carbono transparente. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente disponibiliza una plataforma que efectivamente todo lo que se contabilice en la misma va a lograr que aquellos créditos o esos bonos que se contabilicen en esa red, efectivamente se pueda demostrar la trazabilidad y que ese registro no sea duplicado por otra empresa en otro lugar. También facilitan, digamos, lo que sería el marketplace, o sea, el comercio electrónico. De qué manera encontramos distintas plataformas que también facilitan el hecho de conectar a aquellos que tienen el exceso y aquellos que tienen que complementar, digamos, sus emisiones, y bueno, y cómo generan un mercado transparente y efectivamente, bueno, impulsar el financiamiento a través de esa plataforma. Por otro lado, también se han ido a soluciones vinculadas a que en una primera instancia se criticaba blockchain, que era una tecnología que contaminaba por el hecho del alto consumo computacional y por lo tanto un alto consumo de energía, y en cierta manera se han generado proyectos asociados justamente a repensar esos mecanismos de consenso, que es la naturaleza de esta tecnología, en el cual ¿qué es el mecanismo de consenso? Bueno, es aquello que define de qué manera se ingresa el asiento contable en ese libro contable, ¿sí? Entonces, bueno, de qué manera se buscaban otros mecanismos que justamente se mitigaran ese uso de energía, eligiendo otros mecanismos o protocolos de validación de la información que se ingresa en la red. Y por último, bueno, cómo efectivamente también disponibiliza temas vinculados a lo que es las temáticas de biodiversidad, de protección de la naturaleza, y cómo empiezan a generarse nuevas, nosotros lo visualizamos como nuevas cosas, que no a ver, cómo, así como están los bonos de carbono, existen los bonos de biodiversidad, de protección de la naturaleza, y cómo se empiezan a generar nuevos negocios, y atrás de eso todo un financiamiento que, bueno, que muchas veces terminan mitigando o logrando el cumplimiento de esas metas asociadas a los objetivos. Entonces, bueno, ¿y por qué nosotros también en facultad nos interesa mucho blockchain? Por el hecho de vincularlo directamente con la contabilidad, tanto tradicional, financiera, que es lo que más nos vinculan a los contadores, de cómo también ir hacia la contabilidad no financiera, o sea, que efectivamente podamos registrar todo aquello que no comprende la contabilidad tradicional. Por otro lado, ¿cómo lo vinculamos con la sostenibilidad? Que es una línea de investigación que tenemos dentro de la unidad de investigación del Departamento de Contabilidad y Tributaria, que bueno, que justamente lo que tratamos de identificar son esas articulaciones o cómo podemos empezar a engranar todas estos nuevos conceptos y bueno, y bajarlos a tierra en soluciones, en acciones concretas que podamos contribuir desde la academia, como también lo estamos haciendo a través del observatorio de reportes de sostenibilidad, que también perseguimos eso. Y en cuanto a empresas, también podemos hoy encontrar aquellas que están utilizando también esta tecnología de manera de cómo demostrarle a la sociedad efectivamente, como es el caso de un frigorífico en Brasil, que puede demostrar a través de la tecnología que las hamburguesas que comercializa efectivamente provienen de aquellos predios en los cuales ese ganado no fue
criado o producido, mejor dicho, en condiciones de predios deforestados. Bueno, es eso, o sea, lo que nos presenta esta tecnología es la oportunidad de demostrar las acciones y la implementación de cómo efectivamente puede llegar a acelerar estos procesos de manera transparente y que efectivamente no termine licuándose en un lavado verde como bueno, muchas veces logramos por ahí. Bueno, por ahí era el aporte. Bueno, muchas gracias Flavia. Y bueno, vamos a cerrar con el profesor Martín Núñez. Martín es profesor de Contabilidades Generales, que es una unidad académica que básicamente trata contabilidad financiera, es decir, dentro de la contabilidad, los contadores somos muy diversos. El que nos ve desde afuera piensa que los contadores hacemos todo lo mismo. No, los contadores hacemos muchas cosas y nos especializamos en muchas cosas. Martín tiene un enfoque de contabilidad financiera que quizás sea lo que muchos asimilan, porque es un enfoque bastante tradicional y fundamental, y pilar fundamental de la carrera de contador público, que es aquel que saca la foto de una empresa con determinadas, estoy hablando así porque sé que dentro del público hay diferentes profesiones, y la contabilidad financiera lo que representa es, mediante unas determinadas normativas contables, me permite sacar una foto de la empresa. Martín a su vez, y esa es la especialidad de Martín, y Martín a su vez cuando empezó a hacer el doctorado es investigador de la unidad de investigación en contabilidad, y cuando empezó a hacer el doctorado le gustó mucho el tema de sostenibilidad, y lo primero que hablamos fue, acá hay un problema con la materialidad. Es verdad. Es verdad. Y bueno, Buenas te noches. dejo entonces que ¿Cómo estás? Aibli ya Está había bien. comenzado con eso. Está bien. A mí me toca la parte de esa vinculación existente entre los reportes de sostenibilidad y los Acércate balances más al micrófono. que muchos contadores no logran todavía entender, ¿no? El impacto que va a tener todo el tema de la sostenibilidad, que tiene y que va a tener cada vez más en la sostenibilidad, en los estados financieros. Y muchos contadores, uno les plantea el tema de sostenibilidad y te miran como diciendo, no, a mí eso no me afecta. O sea, y la verdad que no es así. Yo lo primero que quiero decir es, esto se viene en serio. Alcanza con analizar, emitir una NIF, por ejemplo, les ha llevado 15 años. Y ellos en menos de un año emitieron ya 2 prototipos, que había plazo para comentar hasta el 29 de julio. O sea, la rapidez con que está trabajando el ICCB le está pasando el trapo al IASB, entre comillas. Entonces es increíble. La vinculación o la conectividad entre los reportes de sostenibilidad y los balances, o la información financiera, no solo se ve en la información, sino que también se ve hasta en la normativa. Cuando uno analiza, por ejemplo, estos 2 prototipos que mencionaba Iberis, que se emitieron como prototipos en marzo y había plazo hasta el 29 de julio para emitir comentarios, uno ya ve en esos prototipos, para la gente que está especializada en normas de sostenibilidad, que hay lenguaje que no es de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque en esa conectividad que ellos están tratando de lograr, se fueron mucho también a normas financieras, los cuales está generando un problema brutal. Alcanza con ver 2 casos de los problemas que están discutiendo hoy. ¿Sí? Bueno, antes de eso, lo primero es, por ejemplo, el plazo. Ellos querían que todo saliera junto. Bueno, ahora en la última reunión de noviembre, temporalmente van a permitir que los reportes de sostenibilidad salgan 3 meses después que los balances. ¿Tá? Eso ya lo resolvieron y se lo van a proponer al ICCB, el staff que está trabajando sobre ese punto. La gran cuestión es, ellos apuntan o argumentan eso por tres razones. La primera es mayores costos que están teniendo. La segunda es los sistemas de información de las entidades todavía no están preparados para generar toda la información que se necesita. Y después es muchas métricas de los reportes de sostenibilidad necesitan información de los estados financieros. Entonces, al parecer, temporalmente, el ICCB va a permitir que los reportes de sostenibilidad salgan 3 meses después, hasta 3 meses después que los estados financieros. Eso sí, aprobados por el mismo órgano que aprobó los estados financieros.
¿tá? Después, ¿qué líos se les está armando o están tratando de ver cómo solucionan? Y varios. Uno es el tema de materialidad, que discutimos primero, que la primera que me planteó se fue Carolina en una charla, y lo que decía Ibelis. ¿Por qué? Porque la materialidad, desde un punto de vista financiero, algo es material cuando su omisión, su inexactitud, su error influye en las decisiones. ¿Pero de quiénes? De los usuarios. Pero los estados financieros de los usuarios de estados financieros siempre eran los inversores accionistas. Y el GRI o todos los otros, la materialidad, importan los stakeholders, que son mucho más que los accionistas. Entonces la materialidad ya no es concentrado en 3, 4, sino que es mucho más amplia. Entonces ahora están viendo cómo solucionan eso. Después, por ejemplo, se les planteó el tema que ellos dicen que la información financiera vinculada a sostenibilidad es la que afectaba el valor empresarial. Y hace años que las normas financieras dicen que los estados financieros no muestran el valor empresarial. Muestran la situación financiera, muestran el rendimiento, el resultado, y muestran los flujos de efectivo, pero no muestran el valor empresarial. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que las normas financieras no dejan reconocer en los estados financieros. Entonces, es más, el párrafo 1 de objetivo del primer prototipo ya lo van a modificar. O sea, ahí vemos cómo las normas financieras están impactando en los prototipos de sostenibilidad. Pero soy un convencido de que también las normas sobre sostenibilidad van a terminar impactando en las normas financieras. Un ejemplo puntual, para no irme mucho de tema, o sea, ir muy técnico. En el párrafo 64 del prototipo 1, dicen que cuando hacen métricas, tienen que compararlas. Y si hay una métrica que implica una estimación, también tienen que cambiar la anterior. En las normas financieras, cuando uno hace una estimación, siempre es de ahí para adelante. No me hacen cambiar para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Los auditores, cuando vieron eso, dijo, no, pero ¿me vas a hacer cambiar una métrica para atrás? Eso es una estimación. En balance no hacemos eso. Entonces empezó a hablar de dos tipos de estimaciones estimaciones históricas y estimaciones prospectivas. La NIC 8, que habla de cambio de estimaciones, eso no lo tiene. Entonces uno se empieza a preguntar, che, ¿y esto a la larga no implicará cambiar las normas financieras? O sea, yo creo que esto va a ser un ida y vuelta en busca de esa conectividad, y me parece que hay que formar equipos. Y me parece que no está bueno que ninguno de los ni que tenga que preparar reportes de sostenibilidad, ni que tenga que preparar reportes financieros, en cierta medida, yo no digo que sean expertos en lo otro, pero sí que tengan o que evalúen el efecto que tiene eso. ¿Sí? Ahora, otra cosa que están haciendo muy interesante, o que se está cuestionando en estas cartas que se recibieron y que estos staff están analizando, todas esas cartas que se recibieron, que son muchísimas, dicen, bueno, pero ¿cómo uno puede evaluar realmente esos riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad en los estados financieros? Y hay un staff que está sacando un documento solo con ejemplos, para de una forma mostrar eso. Y hay un ejemplo que es muy bueno que dice, ojo, tampoco le empiecen a echar toda la culpa a la sostenibilidad. Y ponen un ejemplo de una empresa que se le inunda tal local, y que esta vez, los años anteriores se le inundaba una vez al año, y este año se le inundó 3 veces. Y entonces dice, eso es culpa del cambio climático. Y resulta que cuando hacen un análisis, parece que cada tantos años eso pasaba, y es normal. Entonces ellos dicen, bueno, busquemos un equilibrio, pero tampoco le echen toda la culpa a la sostenibilidad. En esos ejemplos de impactos que va a tener la sostenibilidad en los estados financieros, ponen ejemplos de impactos actuales, en los estados actuales, y ponen muchos ejemplos de divulgación para adelante, que están muy buenos. Y, por ejemplo, bueno, yo tengo arriendo autos y son diésel, ¿sí? Entonces, para los que no saben contabilidad, cuando una empresa arrienda autos, tiene que reconocer en su activo ese auto, entre comillas, y en el pasivo, un pasivo por arrendamiento. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente que a medida que vayan cayendo esos contratos, va a arrendar autos eléctricos que son más caros. Entonces, esa medida tomada, vinculada a la sostenibilidad para lograr menos contaminación, va a lograr que a la larga, no va a tener efecto en ese balance, pero va a lograr que a la larga vaya a tener un mayor pasivo
porque esos arrendamientos van a ser más caros. Entonces, están sacando ejemplos para que los que estamos muy enfocados al sistema a la parte de estados financieros y normas financieras, podamos ver que nos va a pasar en una cantidad de casos. La pregunta que uno se puede hacer es si las normas que tenemos actuales para preparar estados financieros están preparadas. Yo creo que sí, que van a haber cambios, pero yo creo que están preparados. Lo que veo muchas veces es que no se lograba esa conectividad entre los reportes de sostenibilidad y los estados financieros. Yo en uno de los trabajos del seminario del doctorado me enfoqué en todo lo que son residuos electrónicos. En Europa desde el 2003-2005 salió la primera directiva europea y después, por ejemplo, en España salieron los reales decretos. Y uno miraba los reportes de sostenibilidad y decían que reciclaban, que se preocupaban de los residuos electrónicos por la responsabilidad extendida del productor. Uno agarraba los estados financieros, no figuraba. Entonces, existen normativas que te dicen, desde el momento que tú fabriques o importes un aparato electrónico, te vas a tener que hacer cargo de ese reciclaje. Entonces, es evidente que tú ahí ya tienes un pasivo. Y sin embargo, agarrabas los estados financieros, los contabas con los dedos de una mano, de las 10 principales empresas de España, yo me enfoqué en España, que realmente reflejaban ese pasivo, esa provisión en los balances. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Esta información conectada y va a impactar en los estados financieros. Por lo tanto, de nuevo, a los colegas que dicen, eso a mí no me toca, están equivocados y en poco tiempo ya lo van a ver. Y lo otro es que yo entiendo de que las normas de sostenibilidad también van a terminar impactando en los sistemas financieros, en los estados financieros y en las normas financieras. Por tanto, ¿qué es de esperar? Mayores revelaciones en los estados financieros, mayores impactos, en principio yo entiendo de pérdidas y de mayores pasivos, en principio. Creo que después con una economía circular y una cantidad de cosas se va a lograr que no sea tanto el impacto. Pero bueno, también entiendo que es fundamental que las dos patas, tanto la parte de sostenibilidad como la parte financiera, logren entender el impacto que tienen en lo otro, para que esa conectividad sea más amigable. Porque si no, si yo te hago la métrica y no te digo qué impacto puede llegar a tener eso, me parece que no vamos a llegar a un buen camino. Pero bueno, esa era lo que quiero mencionar, que era, porque yo sigo conversando con colegas y veo que no logran entender esa conectividad que ya está y que cada vez va a ser más. Y que, ojo, no solo son impactos puntuales, sino que hasta que se pone en riesgo la empresa en marcha. Digo, pongamos el caso de las imprentas, o el caso de una empresa que hoy almacena documentación. ¿Qué futuro tiene esa empresa con el tema? Sí, gracias Martín. Y es muy cierto cuando decís, hay colegas que aún no lo ven. Martín está en la parte de contabilidad financiera, nosotros estamos más en la parte de gestión. Y hay empresas y empresarios, y nuestro rol es asesorar a los empresarios en las formas de modelos de negocios, que no lo están viendo. Y hace un rato cuando empezamos, Cristina lo dijo en la introducción, que desde un pequeño productor, entonces una persona, para unirlo con lo de Enrique, que tiene un pequeño tambo, pero que le vende la leche en cualquier país, no necesariamente tiene que ser en Uruguay, a una empresa más grande que a su vez fabrica helados, que a su vez los exporta a Europa, que a su vez los distribuye, van a seguir la línea, como hablaba Flavia, por medio de blockchain, y van a llegar al pequeño productor con 3 vacas en un tambo, y ese hombre con 3 vacas en un tambo, o mujer, va a tener que de alguna forma reportar su conducta con el ambiente, porque si no la cadena se rompe. Entonces, esto es algo que va mucho más allá de, lo miro desde contadora, pero va mucho más allá de que el empresario esté interesado o no esté interesado, no va a tener más remedio. Y va mucho más allá de la contabilidad financiera. Para los colegas de la contabilidad financiera y para los colegas de la contabilidad de gestión, es nuestra responsabilidad como contadores, de alguna forma, transmitir eso, ¿no? Que el tomador de decisiones de una organización entienda
que si no adopta este tipo de medidas va a terminar quedando afuera. Bueno, ¿hay preguntas? Ponete el micrófono. Pasale, este no da. Bueno, tenemos una pregunta específica para Martín en lo referente a los reportes de sostenibilidad, si los mismos son auditados o cada empresa los realiza según lo que quiere mostrar. Es todo un tema ese, ¿no? Por ahora no están siendo auditados. A ver, por lo menos en Uruguay. En otros países es más, se está ampliando eso y es un gran tema, es un campo que va a haber para los contadores, ¿no? Y ahí, en esto que está trabajando ahora el ICCB, los auditores están opinando mucho y yo creo que es fundamental la opinión de ellos para darle aseguranza a eso, ¿no? Para darle fiabilidad a esos reportes. Pero hoy en día te diría que no hay auditoría de eso, ¿no? Sí, yo agrego una cosa a lo que dice Martín. Es muy cara, además. Una auditoría de por sí es un trabajo caro, no está pensado en empresas pequeñas, está pensado en empresas grandes, son caras porque el proceso es complejo, mucho más la auditoría de un reporte de sostenibilidad que además, como decíamos, es interdisciplinario. Ayer lo hablábamos también con Cristina, que tiene que venir, el contador no puede saber si determinado consumo de electricidad es lo que nos dicen. Se tiene que trabajar en equipos interdisciplinarios. Pero bueno, ¿qué es lo que busca una auditoría de alguna forma? Es dar fe pública y decir, esto está bien. Entonces, sin duda, en la medida que son requeridos, sin duda que se necesita auditarlos y por ahora, por lo menos aquí, no es obligatorio, pero en 5 años va a ser otra historia, ¿no? Y en 10 años va a ser otra historia. A su vez, Martín, te consultan si el impacto de estas normas que justamente te estabas comentando se verán más en grandes empresas o las pymes también serán afectadas y con qué rigor serán afectadas en caso que le corresponda. Eso ya lo contestamos, ¿no? Sí, Pero o sea, yo creo que va a afectar a cualquier empresa, digo. El tema, por ejemplo, como les mencionaba hoy, yo me aburrí de ver balances de imprentas que no hablaban del principio de empresa en marcha cuando se sabía que en 2 años, 3 años, 4 años se caían. O sea, el tema no afecta solo a empresas grandes. Una empresa puede, como decía Carolina recién, una empresa puede quedar fuera del mercado porque en la cadena de valor los proveedores y sus clientes le van a exigir, y si no ingresa en esta lógica de sostenibilidad, va a quedar afuera. No solo impactos de mayores gastos o de mayores pasivos, no, hasta el principio de llegar hasta cerrar, porque si no entra en esa lógica, sus clientes, sus proveedores, toda la cadena de valor lo van a dejar afuera. O sea, yo creo que sí, obviamente, quien se va a embarcar en este tema de sostenibilidad en principio son las empresas más grandes porque tiene un costo, sí, pero a la larga va a terminar impactando en todas porque la propia cadena de valor lo va a expulsar si no se compromete con esto, ¿no? bien, ¿alguna más? La última pregunta que tenemos está vinculado justamente para todo el grupo en lo que respecta para quiénes está pensada este tipo de formación y si es solo para contadores. Esa es para mí. No, lo interesante precisamente es que hemos tenido en las 2 ediciones gente de otras disciplinas. Han habido abogados, ingenieros, comunicadores. Si alguien me sopla, Flavia, ¿qué otras profesiones? Químicos. Bueno, licenciados en administración y economistas también. Es interdisciplinaria. Por supuesto que aproximadamente el 40% deben ser contadores,
después un 20% más entre economistas y licenciados en administración, pero hay un 40% que vienen de diferentes lados. ¿Ya está? Muchos agradecimientos, ¿la gente le gustó? Para micrófono. Que le agradó mucho la ponencia y que justamente su perfil es de ingeniera y que seguro la parte interdisciplinaria es lo que facilita el trabajo entre todos. Fue justamente uno de los aportes que hicieron en el chat. Muy bien, muy bien. Bueno, la mayoría de la gente está por Zoom, lo que intimida a esta gente para que nos aplauda, porque tienen que terminar con un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y ahora vamos a tener unos días de mundial, después nos viene el verano y ya retomaremos las actividades académicas a partir de febrero. Muchas gracias a todos por participar.